políticas de integridad empresarial y su relación con la auditoría gubernamental. Hasta hace algunos años, las estrategias de combate a la corrupción tenían un enfoque exclusivo en el papel que tiene el Estado para solucionar este problema. Hoy no es posible comprender el fenómeno que tiene la corrupción sin considerar también la otra cara de la moneda, el rol que juegan las empresas en el control y mitigación de sus propios riesgos y prácticas de corrupción. ¿Qué es una política de integridad y por qué es importante? Es un conjunto de principios, directrices, normas y actividades que establecen las empresas con el propósito de fomentar la integridad en sus operaciones y prevenir riesgos de corrupción. Hacer negocios con integridad permite terminar con los círculos viciosos de corrupción, acceder a las cadenas de suministros de las grandes empresas, mejorar la reputación de la misma y llegar a mercados globales. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25 nos indica que, para efectos de esta ley, se considerará una política de integridad aquella que cuente con al menos los siguientes elementos. Fracción 1, un manual de organización y procedimientos. Fracción 2, un código de conducta debidamente publicados. Fracción 3, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. Fracción 4, sistemas adecuados de denuncia. Fracción 5, sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación. Fracción 6, políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que pueden generar un riesgo a la integridad de la corporación. Fracción 7, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Ahora entendamos lo que es la auditoría gubernamental. Es una actividad profesional multidisciplinaria sujeta en sus dos vertientes al cumplimiento de principios elementales comunes y fiscalización del sector público. Es el mejor medio para verificar que la gestión pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia y transparencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Tiene como alcance el poder cubrir toda actividad, operación o programa que ejecuten las entidades con carácter financiero, administrativo, técnico o de otro tipo que se vincule con la auditoría a realizar. Las normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización tienen por objeto promover una auditoría independiente, autónoma y eficaz para la credibilidad, calidad y profesionalismo de la fiscalización del sector público. ¿Cómo se relaciona la política de integridad y la auditoría gubernamental? Ambos se centran en la promoción de la honestidad, la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en sus respectivos ámbitos. Buscan mitigar la corrupción, ya que la corrupción es un problema que puede socavar la integridad y la confianza. Ambas hacen énfasis en la importancia de las acciones, de la ética y la responsabilidad, en las acciones y decisiones. El caso Odebrecht es uno de los casos más representativos de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países. ¿Cómo funcionaba la red de corrupción? La constructora Odebrecht pagaba sobornos ejecutivos y políticos a cambio de ganar grandes contratos licitados por Petrobras. La constructora cobraba en exceso a la petrolera estatal para poder desviar esos recursos a los sobornos. Al final, al ser una compañía estatal, quien pagaba la cuenta de la corrupción era el contribuyente brasileño Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más poderosos de Brasil y presidente de la compañía, quien fue condenado a 19 años de prisión. Según las investigaciones, Odebrecht organizaba esta contabilidad paralela a través de un departamento de la empresa denominado Sector de Operaciones Estructuradas, bautizado por los investigadores como el Departamento de Sobornos. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a partir de 2001, Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en diversos países para garantizar contratos. De acuerdo con este informe, el sistema de sobornos se extendió a países de África y América Latina, entre los que se encontraban Panamá, donde se pagaron sobornos por 59 millones de dólares. En Perú, Odebrecht pagó 29 millones en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014. Por otro lado, en Brasil, los actos ilícitos empezaron en 2003 y continuaron hasta 2016, periodo en el que se pagaron aproximadamente 349 millones de dólares. Alrededor de 2001 y 2014, los pagos a funcionarios del gobierno en República Dominicana fueron por 92 millones. En Venezuela, Odebrecht pagó 98 millones entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,
Asimismo, se realizaron pagos ilegales a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 por 35 millones de dólares. En Colombia pagaron 11 millones en sobornos, mientras en Ecuador los funcionarios de la compañía brasileña aseguran haber entregado sobornos por 33.5 millones y en Guatemala hasta 18 millones. De acuerdo a los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en México sobornos por 10.5 millones, obteniendo beneficios de 39 millones. Mientras en países africanos como Angola se pagaron 50 millones y en Mozambique 900.000. Como bien se mencionó, entre esos países México se vio involucrado, ya que habían funcionarios mexicanos a los que habían sobornado con $10.500.000 entre el 2010 y 2014. Celebraron contratos ventajosos para la empresa por el equivalente de 200 millones de pesos. Un ejemplo claro de ello fue que el presidente de Odebrecht se reunió con el presidente de México en ese entonces, Enrique Peña Nieto, para comunicarle sus proyectos de inversión en México, pese a que desde el 2010 la Auditoría Superior de la Federación señaló una serie de irregularidades a los contratos otorgados a Odebrecht. Este caso se volvió aún más nacional debido a que el exfuncionario Emilio Lozoya, quien dirigió Petróleos Mexicanos entre el 2012 y 2016, fue acusado de recibir millonarios sobornos de Odebrecht. Fue capturado en España en febrero del 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Tras un acuerdo con la Fiscalía, llevó su proceso bajo arresto domiciliario, pero fue encarcelado en noviembre de 2021, luego de que salieran a la luz imágenes en las que se observaba en un restaurante. En 2022, la Fiscalía General de la República pidió en ese entonces una pena de 39 años de prisión para Lozoya, acusado por los delitos de asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho. También había sido acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de una deteriorada planta de fertilizantes con un sobreprecio de 200 millones de dólares, pero los cargos fueron retirados luego de un acuerdo para la reparación del daño. El 20 de febrero de 2024, un tribunal federal otorgó un amparo que ordena la liberación del reclusorio norte del exdirector de Petróleos Mexicanos, quien enfrentará su proceso penal por corrupción en la entrega de unos contratos a la empresa Odebrecht en la comodidad de casa portando un brazalete electrónico. Un ejemplo de esto es el caso de la refinería de Minatitlán en Veracruz, para cuya conclusión el gobierno de Felipe Calderón pagó a la compañía brasileña casi 120 millones de dólares adicionales a lo presupuestado, y Pemex otros 25 millones de dólares en pago por 40 contratos complementarios sin que midieran la licitación alguna. La auditoría gubernamental es el mejor medio para verificar que la gestión pública se realice con eficacia y transparencia, teniendo como alcance cubrir las actividades, operaciones o programas que se ejecuten en las entidades, teniendo de la mano la presencia de las políticas de integridad, ya que son el núcleo y parte fundamental de la misma, puesto que nos permitirá establecer directrices y normas para prevenir riesgos de corrupción, consolidando mecanismos que aseguren la transparencia de las organizaciones y/o instituciones. Si bien ambos se centran en la honestidad, responsabilidad y rendición de cuentas en respectivos ámbitos, mitigando la corrupción, el cual es un problema que desestabiliza la integridad y confianza.